Biblias en el libro ¿de quién? De Job. Ay, hermana, ya tenemos harta semana viendo a Job. ¿Y qué tanto ha aprendido, hermano? ¿Para qué cree que está hecha la palabra? Para escudriñarla. Ay, Dios. Ay, bueno, aunque sea ahora. Espérenme, porque está medio complicado aquí el asunto ahora. Ahora sí. Bien. Capítulo 19, verso 25 al 27. Fíjese bien, hermanos. Por eso la fe de Job tan mencionada y tan bien ejemplificada en este libro, hermanos, nos da el ver que aún en ese tiempo no había tanto la doctrina, hermanos, todavía no se desarrollaba tanto la doctrina de la redención, hermanos, pero sin embargo, hermanos, Dios tenía un propósito y fue revelado a Job. Y dice ahí así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Fíjense bien, tomen asiento, hermanos. Qué palabras, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Y el Redentor de nosotros, ¿sabemos quién es? ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? Quien murió por nosotros. Y eso, hermanos, es un agradecimiento grande a nuestra vida, porque Él, dicen ahí por ahí alguna doctrina, y hoy nos lo especificaron muy bien en este video que dieron: la salvación no es por lo que tú hagas, sino la salvación es porque Cristo nos la da, hermanos. Amén. No es que nosotros busquemos la salvación, porque esa está dada. Sencillamente hay palabras es tan fácil y tan sencillo, hermanos, que a veces nosotros lo hacemos muy dificultoso, o a veces nosotros pensamos, mucha gente dice: cuando yo ya me porte bien voy a la iglesia. No, pues créame que nunca lo va a poder lograr, ¿sí? Porque aquí a veces todavía nos seguimos portando mal y seguimos aquí. Entonces, para llegar a Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, pues no es a través de que yo me voy a portar bien y voy a hacer lo posible. No es que, fíjate, estoy esforzándome, no sabes cuánto me he esforzado porque sea acepto delante de Dios. No necesitamos hacer nada, ¿sí? Sencillamente Dios nos da la palabra, nos ofrece a su Hijo Jesucristo, y nomás es de recibirle y decir nuestros pecados, hermanos. Y eso es así de fácil y de, ay, ¿a poco está? Ay, ¿quién le va a creer a usted? Ah, claro que es así. Dice que con mi boca confieso, ¿verdad? Y con el corazón creo. Ahí en Romanos 10, 9 y 10. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos quién es Dios en nuestra vida, como lo sabía Job, aún dentro y en medio de todo, porque todo ese capítulo 19, él empieza a hacer una narración de que Dios había tenido, hermanos, el que le hubiese azotado de esa manera, ¿no? Sin saber la plática que había tenido con Satanás. Él no sabía la plática que había tenido con Satanás. Él ni siquiera se había enterado que había tenido una plática con Satanás. Y así como nosotros ni nos enteramos cuando tienen esas pláticas para con nosotros de pruebas y de luchas. No sabemos. Sencillamente vienen a nuestra vida. Y así mismo llegó a la vida de Job. Pero sin embargo, hermanos, él creía eso, ¿no? No, pues es que el Señor fue el que hizo estas cosas en mi vida, ¿no? Pero no es de esta manera. Dice ahí: respondió entonces Job y dijo ahí en el versículo 1: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma?
¿no? Dice, ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme. O sea, los amigos les decía esto. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho para mí esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Pero ahí viene una palabra hermosa. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece por dentro. ¿Sí? Y dice, mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Tremendo, ¿no? Tremendo contestación, pero sabiendo algo hermoso, hermanos, que sabía que su Redentor vive. Y eso es lo que nosotros tenemos, un Redentor que vive, un Redentor que está al pendiente de nuestras vidas, que así como ese joven que entró, ¿verdad?, en ese hoyo y que decía, sácame, salte tú solo, así, ¿no? La salvación muchas veces, ¿no? Decimos que nosotros vamos a poder hacerlo si nos portamos bien, no, necesitamos de la ayuda, hermanos. Y esa ayuda solamente vino de Dios. La ayuda que estaba recibiendo Job solamente iba a ser de Dios. Quería que fuera totalmente dependiente de él, aún dentro de todas las cosas que él podía ver y marcar en su vida. El Espíritu de Dios esta vez parece haber actuado poderosamente en la mente de Job. Aquí da testimonio de una buena confesión, declara la firmeza de su fe y la seguridad de su esperanza. Y eso es grandioso, hermanos, ¿sí? El saber que él da testimonio de una buena confesión y declara la firmeza de su fe y la seguridad de su esperanza. Aquí hay mucho de Cristo y del cielo. Quien dice cosas como estas, dice claramente que busca una patria mejor. Esta es la celestial. Dios enseñó a Job a creer en el Redentor vivo, a esperar en la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Se consuela
con esta expectativa. Amén. Job está seguro que el redentor de los pecadores, del yugo de Satanás y de la condenación del pecado, es su redentor y espera la salvación por medio de él. Y que es un redentor vivo, aunque todavía no se había encarnado. En el postrer día se manifestaría como el juez del mundo para levantar a los muertos y completar la redención de su pueblo. Fíjese bien, hermanos. Todavía no había lo que hoy ya tenemos. La doctrina que hoy tenemos. ¿Cuántos sabemos que vamos a resucitar en el día postrero, hermanos? Eso nos hace verdaderamente bendecidos y agraciados por Dios. Esto llena nuestra vida de algo tan maravilloso, hermanos, que realmente no tenemos con qué pagar a Dios. Por eso, cuando las circunstancias o las situaciones, como en la vida de Job, lleguen a nuestra vida, de una manera muy especial sabemos que Él está comprometido con nosotros. Que Él dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros creyéramos en Él y fuésemos salvos por Él. Amén. Y aquí decía Job, yo sé que me ha pasado todo esto y yo sé que Dios ha permitido todo esto, pero no sabía que habían hablado Satanás y él para poderle dar permiso para lo que pase. Por eso, y es un privilegio para Job, hermanos. No es un privilegio cuando tú dices, mi hijo sabe hacer esta tarea, ¿o no? O decimos, ay, mejor ni se la den, porque ni sumar sabe, ¿no? Pero cuando te dicen, él sabe sumar, él sabe restar, él sabe de historia. Y otra pregunta bien hermosa, ¿no? Decía Moni López ahora, ¿no? Que ella había puesto, en un cartoncito habían puesto los libros para aprendérselos, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Porque muchos hermanos podemos tener muchos años y no se saben los libros de la Biblia. Es más, no saben ni cuántos libros son en toda la Biblia. No saben. No saben y qué es Antiguo y qué es Nuevo Testamento. Ah, pero soy salvo. Y no sabemos, ¿no? Y tenemos que conocer en lo que nosotros creemos ahora, hermanos, tenemos que saber. Job sabía quién era su Dios poderoso, hermanos. Y aún en medio de las situaciones que estaba viviendo, sabía que su Redentor vivía y vive hoy y para siempre. Amén. Y que nos perdona y que está con nosotros. Y que es un privilegio cuando tenemos momentos difíciles, hermanos. Sabemos que es una grande bendición porque podemos decir, Dios está probando nuestra fe y Dios está sabiendo que nosotros vamos a salir adelante. Porque Él está apostando por nosotros, hermanos. Sabe que nosotros podemos, dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Verdad que sí sabemos? Que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Claro que lo sabemos y es una grande bendición el saber que contamos con un Dios poderoso, hermanos. Que contamos con un Dios que está alrededor de nosotros, que pone un poderoso cerco de protección, hermanos. Ay, hermana, pero es que ya chocamos. Sí, hermano. Ya chocamos, ya nos desbaratamos la nariz, pero ya me la volvieron a poner. Y en Dios confiamos y en Él esperamos, ¿no? Decía Job, que nada más cuando nos vaya bien tenemos que agradecer a Dios. Y mire que estaba en una postura de enfermedad, hermanos, por eso a veces somos retechillones. En nuestra vida somos bien chillones. Ahorita me dio un pisotón la Mónica, que ay, Señor mío, dije yo en la torre ahí tengo hasta hinchado. No, fíjate que no la saqué. Y me dio uno, pero de esos que me duele hasta acá ahorita. Y de esas cosas, hermanos, que dice uno, uy, espérate, hija, mamá, ¿para qué te pones atrás de mí? Si se hubiera quedado callado hubiera sido mejor. Qué bueno que ustedes son mis voceros, ¿eh? Qué bueno que piensan como yo. No. La verdad,
nada más sentí así, le digo, ay, hija, ¿no? Y ahí está ahorita así está una bola. Dice, y eso que no te pisé. No, me hubiera perforado, ¿no? Y hay cosas que le duelen a uno, hermanos, ¿no? Y uno exclama. Al final es uno la culpable, ¿para qué te pones atrás? O sea, que ya te pareces a los amigos de Job. ¿Para qué te pusiste? ¿No? ¿Para qué te pones atrás? ¿Qué no ves? Es que yo no veo. No, pues nadie vemos, hermano. La verdad, nadie vemos, ¿no? Pero al final nos pasan cosas, ¿no? Pero que en esos momentos, imagínense alguien por instinto, me pisaste. No hay gente así que, o gente que te hacen algo y, uy, espérate, me estás dando, ¿no? Y ahí viene el codazo, ¿no? Y uno de esas cosas, ¿no? Que se queda uno y dice uno, bueno, ciertamente, ¿no? Veo la bola ahí. Pero gracias a Dios, hermanos, que cuando pasa algo en nuestra vida, y esto es pasajero, ¿no? Al rato quitan el pie y no hay problema. Esto es pasajero. Pero cuando hay cosas, hermanos, en las que nosotros estamos padeciendo y viviendo situaciones difíciles, podemos decir, Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú me vas a sacar de esto. Tú me vas a ayudar. El día sábado, yo cada vez que, y a lo mejor suena muy repetitivo esto, el día viernes fue Chepe con Sandra y con la niña, ¿no? Y veo cómo le dice con mucho cariño a su niña Corazón. Corazón, no hagas esto. Corazón, no hagas el otro, ¿no? Y la niña es bien volada, ¿no? Ella se siente el corazón de su papá, ¿no? Se siente el corazón con patitas, ¿no? Ahí. Pero hay algo que yo agradezco mucho a Dios y esto se los digo con todo mi corazón. Porque el ver lo que él vive para ser el sacerdote de su casa y poder ver a sus hijos y poder estar con su esposa, aún en los momentos tan difíciles que vivimos, hermanos, quiero decirles que agradezco infinitamente a Dios. ¿Valió la pena ese sufrimiento? Sí valió la pena. Sí ha valido la pena. ¿Por qué razón, hermanos? Porque por eso a veces uno se puede decir, él puede decir, híjole, jefa, si la cadera me duele un montón, si el pie me duele, pero sabe una cosa que él siempre va a recordar. Él siempre va a recordar que Dios lo dejó con un propósito. ¿Sí? Y con ese propósito, hermanos, de ver a su hija. Porque nosotros cuando estuvimos en el hospital y veíamos a la niña, decía, Señor, es que no permitas que su papá se vaya. Todavía hay mucho que hacer como papás. Papás, vean mucho que tienen con sus hijos. Mucha responsabilidad. Y para mí eso me movía, ¿no? De yo ver a la niña, ¿no? De ver a la niña, de ver a Aldito, de ver a Sandra, ¿no? De decir, Señor, es que esto no ha pasado en nuestra familia, Señor. Pero en ti están todas las cosas. En ti están todas las cosas. Job habíase arrancado de sus hijos. Le habían quitado a sus hijos. Dios había permitido que se los quitara. Y cuando lo veo a él, que sigue ahorita caminando con un bastón, le digo, hijo, y estuvo a punto de perder la pierna. Pero Dios lo tiene con un propósito. Y en la vida de Job, Dios lo tiene con un propósito. Aún su carne estaba, dice, ya el pellejo estaba pegado a los huesos, hermanos. ¿Se imaginan lo delgado, lo acabado, lo enfermo, ¿no? Y que él prefería morir, ¿verdad? Yo creo que ante situaciones como estas así. Pero cuando vemos y vuelve en sí, y vamos a ir viendo todo lo que va a ir pasando con Job, y poder decir, Chepe, que tu Redentor vive,
y que Dios te ha dejado con un propósito grande y maravilloso, y que no dejaste ni a Sandra, ni a Aldo, ni a la pequeña América Natalia. Que ahí están sus papás todavía. Gracias a Dios, porque en nuestro matrimonio nos dejó formar a nuestros hijos, hermanos, 41 años. Y podemos verlos ya ellos hechos con sus familias, como yo veo ahora las familias de cada uno de ustedes. Y llegó el momento de decir el Señor: me llevo a Enrique. Y son momentos dolorosos, porque son momentos que nos arrancan el corazón. Dejar tu mamá también, Toño, cuando ella tuvo que partir. Y uno pudiera decir, es que queríamos más años. Y a veces los pocos que tenemos no los valoramos. En el caso de Job, hermanos, estaba viviendo una situación terrible, pero tenía una esperanza bien grande. Y yo sé que esta esperanza era el llegar y ver, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y estar con esa certeza en nuestra vida. Pero hoy que tenemos una vida y que a lo mejor no han llegado pruebas tan fuertes como las que vivió Job, como a lo mejor hemos vivido algunos de los que estamos aquí, hermanos. Pero esto, hermanos, nos hace, cuando ya pasa esa situación, poder decir cada día: Señor, ayúdame a serte fiel siempre. Porque si tú dejaste con un propósito nuestras vidas, porque yo, créame, así, yo me hubiera querido morir con mi marido. Así se los digo, así digo yo, nos hubiéramos ido los dos. Y lo platicamos en muchas ocasiones, Enrique y yo, porque él me decía: si tú algún día llegas a fallar, yo sé que me voy a ir después. Y le decía, yo igual. ¿Y sabes qué quisiera? Mejor ese momento no quisiera pasarlo, mejor que nos fuéramos juntos. Ya nuestros hijos están grandes, ya formaron sus familias, ya están hechos, ya no tenemos chiquitos. Pero cuando veía a Chepe con una niña de 1 año, decía yo: Señor, esto no lo permitas. ¿No fue así? Dijo el Señor: espérate, porque las cosas se hacen como yo quiero. Tú eres el capitán. Y ya van a ser 7 años. Y son de las cosas, hermanos, que tenemos que agradecer infinitamente a Dios. Aunque diga, ay, hermana, ¿cómo agradece? Sí, hermanos, de todas las cosas tenemos que darles las gracias a Dios. Job sabía, hermanos, que su Redentor vive y vivirá por siempre. Amén. Que las cosas que Dios permite en nuestra vida las permite con un propósito, como lo permitió en el propósito de la vida de Job. ¿Sí? Job estaba seguro de que el Redentor de los pecadores, del yugo de Satanás y de la condenación del pecado, era su Redentor. Y esperaba la salvación por medio de él. ¿Y qué es un Redentor vivo? Aunque todavía no se había encarnado. En el postrer día se manifestaría como el juez del mundo para levantar a los muertos y completar la redención de su pueblo. Con cuánto placer el santo Job se explaya al respecto. Que los dichos fieles se graben en nuestro corazón por el Espíritu Santo. En el corazón mismo del libro de Job surge una afirmación resonante de confianza: yo sé que mi Redentor vive. En el antiguo Israel, un Redentor era un miembro de la familia que liberaba a un esclavo o que se hacía cargo de una viuda. ¿Sí se acuerdan de Ruth? De la mamá de Noemí, que ella regresó después a su pueblo. Acuérdense que habían salido porque había necesidad y se habían quedado en Moab. Ahí en Moab, fíjese esa mujer también cuánto sufrió.
Esa mujer, llegando a Moab, salieron por hambre. Y llegaron a Moab y se muere el esposo. Golpe. Dice, pero están mis hijos todavía, Señor. Te pido que los guardes. Y se casan con unas moabitas, extranjeras. Pero Dios en todas las cosas tiene un propósito. Aún de los novios inconversos, hoy decía Rebeca, doy gracias a Dios por Toño, ¿no? Eran pleitos con Enrique porque no quería. Y le decíamos, y le decía él, hija, esto no es así. Sin embargo, Dios compone nuestras cosas, hermanos. A veces elegimos mal, pero después las compone. Y hoy vemos a Toño sirviendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo compuso. Y cuando vamos viendo, hermanos, que ahí en el caso con los hijos después que se casan con esas moabitas que no debían de casarse con mujeres extranjeras, hermanos. Sin embargo, Dios tenía un propósito para las dos, pero una fue la que tomó el paso al frente, ¿no? Y las dos tuvieron ese precioso momento, ¿no? De poder ser del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, mueren los hijos y se quedan ellas desamparadas. Y dice Noemí con todo el dolor de su corazón, y dice cuando llegó a su tierra, dice, ahí viene Noemí, no me llames Noemí, llámame Mara, amarga, porque mi esposo murió y mis hijos también. Pero en ese camino, hermanos, cuando iban a llegar a Jerusalén, en ese caminar iban sus nueras, ¿verdad? Con ella. Y le decían, vamos a estar contigo, no nos queremos ir. Pero les dicen, ¿qué van a hacer? Ustedes aquí se van a poder casar, yo ya no tengo hijos, para que las redimieran, porque eso era redimir, hermanos. Y cuando ella les dice, y la otra pues como así, como que le dijeron, pues regrésate a tu pueblo, y la otra dijo, pues bueno, está bien, yo no me quería ir, pero bueno, me voy a quedar en mi pueblo. Pero la otra dijo que no, dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y me voy. Y fíjese, Ruth viene a formar parte de la línea mesiánica, ¿no? Porque tuvieron a su hijo Obed, ¿no? Es el hijo de Ruth y de Boaz, es el esposo, y el hijo es Obed. Cuando eso pasa, hermanos, y que vemos que llegan y la suegra la empieza a orientar, de tal manera que dice, ve con él y él te va a redimir. Boaz. Y la redimió. Y viene en la línea mesiánica. Qué oportunidad tan grande y tan maravillosa. Y nosotros cuando vemos esto, que somos de pueblo gentil, hermanos, también venimos a formar parte de la familia de Dios. Y eso nos motiva a agradecerle infinitamente. A lo mejor tú no has valorado ser de la familia de Dios porque dices, ay, pues si yo ya tengo mi familia, hermana. No, pues sí, todos tenemos una familia. Pero tenemos una familia en Dios, que somos todos nosotros. Amén. Tenemos dos familias, la de carne y la de sangre. ¿Y la de sangre cuál es? La de Cristo. Por su sangre nos ha hecho ser parte de esa familia. Y debemos de sentirnos bendecidos y orgullosos, hermanos, porque nuestro Redentor, el que nos redimió, vive desde ahora y para siempre, ¿no? Y en ese tiempo no se hablaba de eso, ¿no? Pero él ya estaba con la certeza de que su Dios vivía. Amén. ¿Cuántos podemos tener la certeza? No tenemos un Dios, hermanos, que lo tenemos que trasladar. No tenemos un Dios, hermanos, que tiene ojos y que no ve, que tiene oídos y que no oye,
que tiene boca y que no habla, que tiene pies y que no camina. Tenemos un Dios dice la Monse. Estábamos ahí ahorita en la cocina y estábamos entonando un canto. Dice, ay hermana, creo con ese canto que el Señor anda brincando aquí, anda danzando. Le digo, ay Montserrat, ¿no? Nuestro Dios está vivo, hermanos. Amén. Y Él hace más cosas que danzar, mi Monse. Él hace cosas en nuestros corazones, ¿no? Así es que entonces es de agradecer infinitamente lo que tenemos ahora en Dios. Que las cosas que han llegado fuertes a nuestra vida, como la separación de la mamá de Toño para llegar con el Redentor que vive Toño, es lo más glorioso que puede haber, ¿no? Porque Toño hizo su labor ahí, trabajó con la mamá y hizo una labor también con el John, ¿no? Y gracias a Dios aquí estás, John. A veces con harta lucha, a veces con harta prueba, pero podemos seguir diciendo que mi Redentor vive. Amén. Y que nos ha redimido con su sangre preciosa, hermanos. Amén. Y que podemos decir, ¿quién más, no? ¿Quién más? También estuviste a punto de perder la pierna, ¿no, Eve? El pie. Y te casaste con una muchacha que está en los lineamientos supuestamente de Dios, ¿no? ¿O sí o no? ¿O quién? No te veo del todo convencido, Eve, ¿no? Pero llegó la salvación a tu vida, Eve, ¿no? Gracias a Dios. El que la retomemos y el que nosotros la cultivemos, nuestra vida espiritual, es algo bien personal, hermanos. ¿Sí? Es algo bien personal. Nosotros podemos pasar la bendición de hablar y de hacer partícipes a nuestras familias de lo que es Dios, ¿sí? Como un día nos lo hicieron partícipe a nosotros, gente que ni era de nuestra familia, y que nos hizo el favor y la bendición de formar parte y ahora poder decir gracias, Señor, por esto, ¿no? Y esto es una grande bendición. Y hoy podemos decir, Señor, gracias por este momento, ¿no? Y aun si los dolorosos momentos después se resuelven, eso quiere decir, Señor, pues muchas gracias por ello. Amén. Porque algún día los que se van, cuando mi mamá se fue también y que la llevó a la presencia del Señor, ay, digo yo, bueno, era la parte, o sea, después de Dios era la otra parte importante de mi vida, era mi mamá. Era la persona que había luchado como guerrera por sacarme adelante. Decía yo, no, yo decía de niña, si mi mamá se muere, yo me muero. ¿No han pensado eso? Así. Y luego una vez soñé que mi mamá se moría y ay, me desperté bien chillona en la mañana y le decía, mamá, es que soñé que te morías, yo no quiero que te mueras, mamá. Porque era lo único que tenía. En ese entonces no tenía a Dios. Nada más recuerden una cosa. Sus hijos los tienen a ustedes como padres. Enséñenles a depender de un Dios poderoso, pero ámenlos como si fuera la última vez, todos los días. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todos los niños, hermanos, cuando fuimos niños, ¿qué deseábamos, hermanos? Tener una familia con cimientos buenos. Decíamos, veíamos a nuestros papás. Bueno, yo nada más vi a mi mamá, porque ustedes saben que yo nada más tuve mamá. Pues sí, he de haber tenido papá, ¿verdad? Porque no creo que de la obra del Espíritu Santo haya sido, ¿no? Sin embargo, hermanos, esta razón me dio, ¿verdad?, para amar mucho a mi mamá. Después se casó mamá y tengo mis hermanos y ahí está, ¿no? Ya 2 partieron con el Señor. Estamos hablando de 2 de ellos. Pero sin embargo, hermanos, pues me quedan 3.
¿no? De mis hermanos. Y digo, qué bueno, ¿no, Señor? Tengo hermanos, porque a lo mejor no iba a tener hermanos, porque nada más iba a ser única, ¿no? Pero Dios me regaló eso, ¿no? El tener unos hermanos y el que mi mamá tuviera más hijos. Entonces, cuando nosotros cada día, hermanos, nosotros podemos saber lo que es, a lo mejor no tenemos esas familias funcionales, porque sí, para mí era una disfunción el no tener un papá, ¿no? Y de que yo iba a la escuela y de que yo veía a mis compañeros con sus papás. Por eso era el dolor más grande, que yo no quería que mi hijo partiera. O sea, era mi deseo, faltaba la voluntad de Dios. Pero Dios nos otorgó ese privilegio y es una bendición, ¿no? Que Él siga funcionando con su familia, siga funcionando César con Ángeles, ¿no? Y cada uno de ellos. Y aún así, con Valeria, aunque ya no está su papá con nosotros, pero Mónica ha hecho un trabajo bueno con ella. Un trabajo del cual hay veces que los padres trabajan en una oposición y negatividad de hablar mal de los papás. Y una cosa que yo nunca he escuchado, que ella hable mal de su papá, de Vale. O sea, el papá tiene las puertas abiertas para ver a Vale. Eso lo agradezco mucho a Dios, ¿sí? Aunque no tenga el perfil perfecto, pero Él está ahí, ¿no? Y Dios la tiene, ¿no? Y pudieran decir, ay, en la escuela es latosa. Y hay gente que es mala, porque no podemos decir que es buena. Es que esta niña puede ser latosa porque no tiene a su papá, ¿no? Es que están divorciados. No, es una calificación de terror, hermanos. Y no saben lo que acribillan a los hijos. Tremendamente, ¿eh? Son acribillados por esa razón. Los niños son los menos culpables, hermanos. Por eso decimos, estamos aquí en un lugar donde tenemos la oportunidad de ¿qué? De poder amar, de poder que lleguen esos niños, hermanos, y nosotros los podamos abrazar y nosotros podamos ser parte de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Dios es un Dios de propósitos. Véase que nuestra vida a lo mejor no es igual de lo que padeció Job, pero sí hemos padecido. Y podemos decir, mi Redentor vive. Y aunque pasen muchas situaciones en nuestra vida, sabemos que Él está con nosotros. Y que si algo ha permitido en nuestra vida, es porque Él sabe que tiene lo mejor para nosotros. Eso recuérdelo siempre, tiene lo mejor. Dice que qué tremenda fe tenía Job, especialmente a la luz del hecho de que no estaba consciente de la conferencia que había tenido Dios y Satanás. Job pensaba que Dios era el causante de todos esos desastres que habían caído sobre él. De cara a la muerte y a la decadencia, Job seguía esperando ver a Dios y lo esperaba mientras estuviera en su cuerpo. Cuando el libro de Job fue escrito, Israel no tenía una doctrina bien desarrollada de la resurrección. A pesar que Job luchó con la idea de que Dios estaba en contra de él en ese momento, creía firmemente que al final Dios estaría a su lado. Esta creencia era tan fuerte que Job llegó a ser el primero que habló acerca de la resurrección del cuerpo. Y ahí podemos también ver ahí en Salmo 16:10, vamos a ver lo que nos dice ahí, hermanos. Salmo 16:10, ya aquí con David. 16:10, y dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí estaba David, ¿sí? Y también nos dice ahí en Isaías 26:19. Isaías 26:19.
Y dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Fíjese bien, hermanos. Y nos dice también ahí en Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en el 13 dice así: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin los días. Al fin de los días. Y ahí nos está hablando a futuro, ¿sí? A futuro, hermanos. Y ahí ya se estaba viviendo que todos ellos resucitarían en el día postrero. Job dijo: en mi carne he de ver a Dios. En la situación que se encontraba, parecía imposible para él que pudiera ver a Dios en su carne. Y esta es la clave de la fe de Job. Tenía la confianza de que la justicia de Dios triunfaría, aun cuando para lograrlo se requiriera de un milagro como el de la resurrección. Por eso, para nosotros el domingo de resurrección es un domingo glorioso, porque Dios no está muerto, Él está vivo. Amén. Y desde el patriarcado de Job, sabía que su Redentor vive. Amén. Y lo mismo para nosotros. Por eso cualquier aflicción y cualquier situación en nuestra vida, hermanos, sabemos que nuestro Redentor vive, que nos va a ayudar, que no está muerto, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, que tiene un propósito en nuestra vida, aún a pesar de circunstancias y situaciones que podamos vivir. Hay quienes se enojan con Dios, hermanos. Es que Dios es injusto. No, Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Por eso nunca, dice mismo Job, que quien contendió con Dios y le fue bien. No podemos hacerlo. Tenemos un grande privilegio de ser sus hijos. Amén. Y un grande privilegio de tener un Dios vivo. Amén. Por lo tanto, cualquier cosa que a nuestra vida llegue, tenemos que decir: Señor, gracias por lo que estamos viviendo, porque yo sé que tú vives. Porque yo sé que a lo mejor en estos momentos, como Job pudiera estar esperando el morirse, ¿verdad? Todo allagado, su piel ya estaba pegada, hermanos, a su carne, y pudiera decirse: va a morir en cualquier momento. Pero sin embargo, hermanos, él sabía que su Redentor vivía, y yo sé que lo voy a ver. Y yo también. Yo no sé usted. Amén. Eso es. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, es una grande bendición a nuestras vidas, y esto es lo que nos hace verdaderamente la prueba en esos tiempos difíciles. Una de las pruebas sobre la grandeza de un hombre consiste en ver a qué se aferra. Cuando va cayendo, Job se aferró a su fe en que Dios lo liberaría. Aún en el pozo más profundo de la desesperación, sabía que su Redentor vivía y que no lo abandonaría. Creía que, aunque era probable que aquella enfermedad, aunque era probable de aquella enfermedad le acarreara la muerte, vería a Dios con sus propios ojos después de ella. Su corazón anhelaba que llegara el momento de hacerlo. ¿Cuál es el centro de nuestra gravedad, hermanos? ¿A qué o a quién nos aferramos cada uno de nosotros? ¿Cuándo nos podemos sentir en un desequilibrio en nuestra vida? Pero para poder comprender la reacción de Job en medio de aquellos momentos difíciles, podemos ver lo que Dios decía a través de él.
Job capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál es nuestro equilibrio? ¿Cuál es nuestra eje? ¿Dios está expresando de esa misma manera de nosotros? ¿O qué guardamos dentro de nuestro corazón? ¿O sobre qué estamos confiando? ¿No? Probados, alentados, fortalecidos y victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Lo que hagamos en respecto a Dios en los tiempos normales determinará lo que hagamos cuando lleguen los tiempos difíciles. En los tiempos normales, ¿qué tenemos que hacer? Abastecernos, ¿no? La iglesia influye mucho, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque cada día nos vamos el domingo con la palabra. Tenemos una tarea de leer la Biblia todos los días. Se han encargado, hermanos, de estar depositando el devocional diario, de mandarnos un mensaje, de poder decir, aquí está, hermanos, vamos, esta es la batalla cada día, ¿no? Y a lo mejor a veces nos pueden llamar, hermana, hay una necesidad, y el pueblo de Dios corre a orar. Quiere decir que Dios nos equipa. En los momentos normales de nuestra vida, vamos a saber qué van a ser en nuestros momentos difíciles del mañana, hermanos. Cómo estuvimos afianzados. Amén. Si cualquier cosa nos tumba, si cualquier cosa nos levanta y decimos, estamos en ti, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Así es que levantamos nuestra mano y decimos, Señor, tú vives, nuestro Redentor vive eternamente y para siempre. Amén. Gloria al que vive eternamente y para siempre. Y es el Dios que tenemos, hermanos. Amén. Es el Dios que nos va a ayudar, es el Dios que está presente en nuestras vidas, ¿no? Yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero yo lo veo con toda su gloria, hermanos. ¿Sí? A pesar de muchas circunstancias en nuestra vida, podemos decir, gracias, Señor, porque tú estás presente. Amén. Esta palabra, hermanos, que vaya y también haga un provecho en la vida de cada uno de nosotros. Que nuestra vida, hermanos, no sea conformista, sino que nosotros busquemos conocer al Dios vivo que tenemos. No lo tenemos visualmente, ¿sí? Pero lo tenemos espiritualmente y dentro de nuestro corazón, hermanos. No vamos a amarlo porque no lo vemos, no lo vamos a amar porque no lo vemos. Lo vamos a amar porque no lo vemos, ¿sí? Vamos a tener la confianza porque no lo vemos, pero sé que está presente en nuestras vidas. Y eso es lo importante, ¿sí? Que Él siempre va a estar presente. Y la fe, hermanos, se va trabajando y cultivando cada día conforme tú le vas conociendo. Dice que la fe viene y del oír la palabra de Dios. Es que no quiero oír. ¿Vas a tener fe? Cierro mi corazón. Ábrelo, óyelo. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos la gloria, la honra y el honor porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias por este hermoso, Señor, mensaje que nos das a través de la vida de Job, Señor. Gracias porque yo sé, mi Dios, que nosotros también creemos que nuestro Redentor vive y que agradecemos infinitamente por su muerte, porque a través de ella pagó por nuestros pecados. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por habernos hecho ser partícipes de una salvación tan grande, Señor, que has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de todo ese sufrimiento que tuvo Jesús, Señor, pudimos, Señor, ver su grande amor para con nosotros.
Y te pedimos, Señor, que nuestras vidas estén pegadas a ti en todo tiempo, Padre. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a cultivar una vida cercana a ti. Ayúdanos a cultivar, Señor, el que tengamos, Señor, deseos y hambre y sed de ti, de escuchar tu palabra, de que tú hagas tu obra perfecta y completa. Que no únicamente tengamos una religión, Señor, porque esto nos salva, Señor, pero sí que tengamos una convicción firme de quién es nuestro Dios poderoso y su Hijo Jesucristo, y el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, que es tu Espíritu Santo. Señor, tenemos cuidados especiales, grandes y maravillosos en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Por lo tanto, Señor, cada día, mi Dios, permítenos conocerte más, Señor. Y poder decir, aún a pesar de circunstancias y situaciones que lleguemos o que hemos llegado a vivir, poder decir que tú estás con nosotros, que nuestro Redentor vive eternamente y para siempre. Te damos gracias, Señor, y que esta palabra, mi Dios, entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que te sigamos porque te amamos, Señor, porque esperamos y confiamos en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga.